Bienvenidos a este segmento del curso de redacción y felicitaciones porque implica que ya han transitado módulo 1, módulo 2 y estamos iniciando la segunda mitad de nuestro curso. Es un momento clave para detenernos a considerar estas dos características que son indispensables para que un texto sea texto. Para que un texto sea texto tiene que tener coherencia y tener cohesión. La cohesión es esta característica del texto que lo hace conectado a nivel local, a nivel de la superficie del texto, dicen los autores. ¿Qué significa eso? Que puedo ver cuando un texto está cohesionado porque puedo observar las concordancias de género y número, las correctas asignaciones de la puntuación, etc. Son las estrategias que vamos a comenzar a estudiar en el módulo 3. Pero para cerrar el módulo 2 nos interesa concentrarnos en esta propiedad que se llama coherencia. La coherencia se asigna a nivel global del texto, no se ve, está en el plano de la interpretación. Es el lector el que le encuentra sentido, el que le encuentra coherencia al texto. Por lo tanto, conviene preguntarse si ese trabajo de la asignación de la coherencia de un texto es del lector, ¿cuál es nuestra injerencia como autores de los textos? Bueno, en particular lo que podemos hacer es asignarle a ese texto algunas características que le den coherencia, que hagan que el lector le encuentre más fácilmente sentido a nuestro texto. Vamos a avanzar en las dos estrategias que podemos tomar en cuenta para asignarle coherencia a un texto. Uno de los elementos que tenemos que considerar para asignarle coherencia al texto es en el plano de la semántica. No nos vamos a poner en el curso a descubrir las propiedades de los conceptos teóricos, pero cuando hablamos de semántica, seguramente que ustedes interpretan que tiene que ver con el significado del texto. El significado del texto que se asigna a través del contenido, del tema, y el significado del texto que también se asigna a través del formato. El contenido del tema nos implica, ¿recuerdan en el modelo de Hayes y Flower cuando hablábamos de la planificación y decíamos que teníamos un tema claro para poder avanzar sobre él en la progresión, en el desarrollo del texto? Bueno, aquí aparece la semántica, el tema, el contenido principal que no debe permitirnos irnos por las ramas. Cada uno de ustedes está en procesos de producción de distintos tipos de textos y, por ejemplo, quienes están haciendo una tesis saben que presentan ese tema, van a recuperar historia, van a recuperar teoría, van a recuperar experiencias, pero siempre vuelven al tema como una estrategia de construcción semántica clara, que al lector le permite interpretar de qué estamos hablando. Y de la misma manera ocurre con el formato. Los formatos de los textos también ya están prearmados para que los usuarios de la lengua sepamos que cuando alguien nos está contando una noticia, si esa noticia comienza con el había una vez propio de un cuento, por ejemplo, hay una inconsistencia, hay una incoherencia. Por lo tanto, el saber sobre algunos de estas superestructuras, esqueletos, formatos textuales, también nos ayuda para construir la coherencia del texto. Ustedes tienen muchos ejemplos de distintas superestructuras, de distintos formatos de textos y también tienen algunos ejemplos de cómo ayudar a que progrese el tema para que un texto tenga coherencia en este sentido, en el plano semántico. Pero hay un plano más para asignar la coherencia al texto, el de las estrategias interactivas y pragmáticas que ahora vamos a desarrollar. Las estrategias interactivas y pragmáticas son las que nos hacen pensar en la relación que tenemos los actores que estamos vinculados con el texto, es decir, la relación que podemos establecer a través del texto, tanto el autor como el lector, cómo nos relacionamos autor y lector a través de esta pieza que es el texto. Cuando pensamos en las estrategias interactivas, nos viene a iluminar una teoría que se llama de los actos de habla. La teoría de los actos de habla implica que cada enunciado que hacemos, es decir, cada vez que hablamos, escribimos, hacemos un gesto, estamos desarrollando una acción con ese enunciado. Sencillamente, cuando digo hola, es verdad que lo que estoy haciendo es decir hola, pero además estoy saludando. La acción que realizo a través del lenguaje es el saludo.
Nosotros nos concentramos en las estrategias interactivas y pragmáticas en pensar cuál es el objetivo de nuestro texto, qué acción quiero realizar a través de este texto. De nuevo, cuando planificamos, no solo decimos de qué vamos a hablar, sino que además decimos para qué intervenimos con este texto, qué intención se realiza a través del texto que vamos a ofrecerle a nuestro lector. Por lo tanto, aquí aparecen algunas cuestiones que son como claves para el desarrollo de la escritura. Tengo que poder decidir exactamente cómo realizo esa acción, a través de qué palabras, a través de qué oraciones, de qué modo me relaciono con el lector, cómo le hablo, con qué modalidades. Es, si se quiere, una de las partes más creativas y más apasionantes de la escritura, el poder decidir y acertar en el modo en que me relaciono a través de las palabras y en el que hago a través de las palabras algo con este texto en relación con mi lector. Vamos a tratar de aclararlo con un ejemplo. Muchos de ustedes trabajan en las áreas de cobranza de sus empresas y están casi siempre frente a la tarea de exigir el pago a un cliente que ha omitido hacerlo. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo escribirle a ese cliente para que pague? Puedo decir, estimado señor Pérez, páguenos lo que debe, saludos cordiales, la empresa. Esa sería una estrategia interactiva. El acto de habla que realizo es pedir el pago de la cuenta. Sin embargo, es una estrategia que no va a funcionar. Es muy probable que el señor Pérez lo tome a risa o hasta se enoje con el modo de pedir que efectivice el pago. Por lo tanto, lo que podríamos ensayar es una estrategia interactiva mucho más amable, pero también de mucha mayor presión para que pueda efectivizar el pago. Veamos, por ejemplo. Fíjense, una nueva propuesta, por supuesto que además de que es un poco más amplia que la anterior, sigue realizando el mismo acto de habla, que es solicitar que se efectivice el pago. Tengo de nuevo el estimado señor Pérez, que es mi manera de dirigirme al señor, y le digo que es un gusto comunicarme con él. No avanzo a directamente pedirle que realice el pago, que es una situación que puede generarnos cierta incomodidad a los dos. Luego le informo el acto de habla. Acá viene como el momento importante. Nos acercamos para recordarle que el miércoles 7 de noviembre venció el plazo del pago de la cuota X. El señor Pérez ya sabe que no pagó. Sin embargo, yo elijo ponerle esta opción de le recuerdo, le recordamos, señor Pérez, que esto ha sucedido, aunque él esté informado y esté absolutamente consciente de que no ha pagado el servicio. Sigo con una introducción más para ponerlo en situación y con cierta amabilidad que con el paso de las oraciones va llegando al foco de la cuestión. Por favor, solicitamos que efectivice el pago correspondiente en las próximas 24 horas. Es nuestro ejemplo de por favor pague lo que tiene que pagar. Se lo digo de una manera mucho más amable, pero también mucho más efectiva. Solicitamos que se efectivice ese pago y además le pongo un nuevo plazo. Y miren lo que le decimos al final. Si no ocurre, lamentamos informarle que deberemos interrumpir el servicio. Lo debemos hacer. Lamentamos que eso ocurra. Son modalidades que el mismo lenguaje nos ofrece para poder hacer de una orden una situación de comunicación mucho más amable, pero también mucho más fuerte, mucho más severa, que si solamente le dijéramos que nos pague. Por supuesto, después puedo incorporar que estamos a disposición para cualquier consulta, vamos a incorporar un saludo, pero es un mensaje duro, es un mensaje con mucha severidad, pero que, por otra parte, no nos pone en el lugar de la exigencia vacía que puede provocar que el señor Pérez, en lugar de pagar, haga todo lo contrario. Vamos a poner otro ejemplo, una noticia. Muchos de ustedes trabajan en la construcción de información. Una noticia, ustedes saben, lamentablemente siempre lo que es noticia son las malas noticias, así que como ejemplo vamos a poner una mala noticia. La noticia es, se mataron 2 personas. Sobre esa vaguedad de se mataron 2 personas, tengo alguna, el lenguaje me sirve para identificar algunos elementos. Se mataron, no murieron, no fue de causa natural, algo sucedió.
que se sale de lo común, ¿no? Pero para construir una noticia que verdaderamente informe, este sería nuestro acto de habla, la acción que realizamos a través del lenguaje, yo puedo incorporar a través del texto algunos elementos que, sin decir aquí voy a informar, efectivamente informen. En un accidente automovilístico fallecieron Juan P., 45, y María P., 42, matrimonio oriundo de Santa Fe, cuando regresaban en su utilitario de su trabajo en el aeropuerto de Sauce Viejo. Los peritos informaron que el accidente fue consecuencia de una mala maniobra en las condiciones desfavorables de la autopista luego de 24 horas de lluvia. Fíjense que otro atributo de las estrategias interactivas consiste en asignar precisión. En este acto de habla que yo tengo, en este objetivo que tengo de informar, en lugar de avisar que voy a informar, lo que hago es decidir y utilizar algunos elementos que le dan precisión a esta noticia sobre la que quiero hablar. Entonces hablo ya de un accidente automovilístico que pinta de alguna manera el panorama, doy nombres, edades. En el nombre y en la edad también hablo del género, digo que son un matrimonio, digo de dónde son, digo su lugar de trabajo y además hablo de que las condiciones en las que el evento ocurrió se debieron a las 24 horas de intensas lluvias que cayeron estos días. Es información que condenso en un solo párrafo y que ayudo a mi lector a que tenga todos los elementos básicos de una situación, así, habiendo hecho antes el ejercicio de investigar y tener precisión sobre los datos que le voy a ofrecer. Esta también es una estrategia que tiene que ver con un modo concienzudo y responsable de acercar información precisa para poder realizar el acto de habla que he decidido en la planificación de mi texto. En este caso, información pura y llana sobre un acontecimiento que de otra manera hubiera resultado informado de una manera muy vaga y por lo tanto no hubiera sido viable para que nuestro texto tenga éxito. En este momento de la cursada ustedes tienen el desafío de construir y de ofrecer para trabajar en la materia un texto que está vinculado con sus tareas cotidianas. Por lo tanto, desde aquí les proponemos que tengan muy en cuenta la coherencia y la cohesión. En relación con la coherencia, que sean muy concienzudos en relación con cómo progresa el tema de su texto en la propuesta que ustedes hagan, cuál es el formato elegido y fundamentalmente cuál es la estrategia interactiva, de qué manera a través de este texto decido relacionarme con el lector. Recuerden que esta actividad debe ser posteada en el foro para que todos podamos ver las producciones de cada uno de los participantes de este curso y seguimos con los otros 2 módulos que faltan que nos van a permitir trabajar en la revisión y la mejora de este texto que comenzamos a producir en esta actividad.